Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios los bendiga ricamente. En esta tarde el tema es no se preocupen. Y uno dice no se preocupen y ¿qué hacemos nosotros? Nos preocupamos. Es siempre nos pasa. Somos, por supuesto, humanos, pero el Señor Jesús nos enseña a que nosotros debemos estar esperando en Él y confiar en Él, poner nuestra fe en Él. Y dice la palabra de Dios, justamente Jesús, hablando en Lucas capítulo 12, versículo 22, le decía a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa. De alguna manera, ¿por qué ponen en primer lugar estas cosas? Porque es por la que nos preocupamos. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Y son preguntas que nos hacemos. A veces terminamos de almorzar y decimos, ¿y a la noche qué vamos a cenar? Todo ya pareciera una preocupación, ¿qué vamos a hacer a la noche? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Y eso nos lleva a veces a las preocupaciones en nuestra vida. Entonces Jesús dice, no se preocupen por su vida, qué comerán ni por su cuerpo que vestirán, porque la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Y nos da un ejemplo sencillo, simple, de que lo podemos ver todos. Dice, fíjense en los cuervos o los pájaros, el que tú veas en tu casa. No siembran, ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. Ellos que no tienen nada, que no se preparan, que no tienen justamente la alacena o la heladera, eh, dice, ellos ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo, Dios los alimenta. Le está haciendo un ejemplo Jesús. Y después le dice, cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Cuánto más vale tu vida que un ave? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? O como dice la otra versión, añadir un codo a nuestra medida, ¿no? Eh, ¿Quién puede, por más que se preocupe, por más que se aflija, puede añadir una hora al curso de su vida? Y no podemos. Ya que no pueden hacerlo, algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? ¿Por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan, ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, el rey Salomón, con todo su esplendor, con toda su gloria, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe o gente de poca fe? Así que no se afanen, no se preocupen, no se aflijan por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse, no se preocupen. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre, nuestro Padre, sabe que ustedes la necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Y fíjense, ¿no? Qué bárbaro que somos nosotros, humanamente, eh, como hijos de Dios, ¿no? A veces nos preocupa eso. Nos preocupa la carrera de nuestros hijos, por supuesto la nuestra, en primer lugar, pero después nos aflige la carrera de nuestros hijos, qué van a hacer cuando sean grandes, cómo van a adelantar en sus trabajos, en sus estudios. Y uno diría, ¿pero está mal eso? No, porque no está diciendo que nos quedemos como el cuervo sin trabajar. Dios nos habla de que tenemos que trabajar y que debemos ganar el alimento con el sudor de nuestra frente. Pero una cosa es trabajar y otra cosa ser esclavos de los trabajos, por la ansiedad o por querer
justamente almacenar, tener, parece que queremos tener asegurada nuestra vida, nuestra vejez, cuando lleguemos a viejo, tener un buen sueldo, que podamos tener bien las cosechas, que pueda haber esto y aquello, que no nos falte nada. Y entonces ponemos toda nuestra ansiedad, todos nuestros cuidados sobre el trabajo, sobre qué es lo que tenemos que hacer, cómo estar. Entonces, claro, Jesús le dice a sus discípulos, fíjense en las aves del cielo, fíjense en los lirios del campo, fíjense en cómo crecen y no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que aún ni Salomón se vistió como uno de ellos. Entonces empieza a decirnos que hay cosas importantes en nuestra vida. Y dice, ustedes por el contrario busquen el reino de Dios y las cosas, y estas cosas les serán añadidas. Entonces quiere decir que tengo que trabajar, claro que sí, y puedo buscar el alimento, Dios así lo quiere, pero no estar afanoso por esto, y no dejar de buscar el reino de Dios en primer lugar. Por eso dice, eh, ustedes por el contrario busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. ¿Por qué? Porque dice que el mundo, este mundo, ¿no? Este mundo donde vivimos, la gente de este mundo, busca esas cosas y se atormentan por buscar esas cosas. Porque el mundo pagano anda tras estas cosas, pero el Padre sabe lo que ustedes necesitan. Dios sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Ahora, ¿qué tengo que hacer entonces? Buscar primeramente el reino de Dios y estas cosas le serán añadidas, todo lo demás será añadido. Quiere decir que, a ver, de alguna manera, ¿no? En el boleto de la salvación, de la vida eterna que Cristo nos dio, a través de su muerte en la cruz del Calvario, del perdón de sus pecados y todo, tenemos el boleto también para vivir bien esta vida. Con los trabajos que tenemos, hace bien que estudien nuestros hijos, claro que está bien. El problema es si solamente estudian para este mundo y no estudian la palabra de Dios. Nosotros no buscamos de Cristo. Ese es el problema. Es que no buscamos el reino de Dios y su justicia, sino que solamente estamos buscando las cosas de este mundo y no el reino de Dios. Ahí está la dificultad y ahí es donde entran las preocupaciones, ahí es donde entra la ansiedad, ahí es donde está la aflicción y nos pasa esto y tenemos miedo que nos echen del trabajo. Te habrá pasado a ti como me pasó a mí. Y si nos echan ahora, en este tiempo, y si quedamos sin trabajo, y me quitaron las horas extras, solamente ahora trabajo 8 horas por día, y me sacan esto y me sacan aquello, y ahora yo no sé qué va a pasar con la jubilación. Y son todas preocupaciones, preocupaciones y preocupaciones. Y por más que nos preocupemos, no podemos añadir a nuestra vida una hora más. Ya está. Sabemos que un día tenemos que partir. El asunto es qué hacemos mientras tanto. Entonces, ¿qué dice el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles? El alimento, la ropa, el vestir que nosotros necesitamos, hasta la salud, hermanos. Dependemos de Dios, porque Él sabe, dice su palabra, Él sabe que ustedes tienen estas necesidades, dice Jesucristo. No lo ignora nuestro Padre Celestial, no lo ignora nuestro Dios a lo que nosotros tenemos que vivir o lo que tenemos que pasar. Por eso debemos descansar. Y una forma es justamente estando en su reino. ¿Y qué hacemos cuando estamos en su reino? Y hablamos de las cosas de su reino. Hablamos de Dios, hablamos del amor de Dios, del amor de Jesucristo, de su Espíritu Santo, de cómo Él perdonó nuestros pecados, cómo nos ayuda a seguir adelante. Y a veces hasta las dificultades que podemos tener de trabajo, de salud, son hasta para testimonio de otros, porque dicen, mira, está en la misma situación que yo, pero Él tiene alegría en su vida, tiene gozo en su corazón. Y es más, canta alabanzas. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque estamos en el reino de Dios y no en el reino de las tinieblas. Estamos en el reino de su amado Hijo Jesucristo, en el reino de la luz y no en el reino de las tinieblas. Esa es la diferencia que tú tienes y la que yo tengo. Pero ¿qué tengo que hacer? No me preocupe por estas cosas. Ayúdame, Señor, a dejar todo en tus manos y saber que si yo busco tu reino, si estoy contigo, si estoy en comunión, Señor, yo sé que todo lo demás me será añadido. Como hasta el día de hoy. ¿O acaso Dios no estuvo
contigo en todos los momentos difíciles de tu vida. Claro que sí. Por eso, hermano, hermana, amigo, que Dios te bendiga y te ayude para que vos estés también buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén.